Seguramente te has enfrentado varias veces a esa sensación interior que surge en un momento determinado, cuando después de una noche divertida y llena de experiencias, tomas una fotografía y estás a punto de publicarla en las redes. En ese mismo instante, justo cuando estás a punto de pulsar el botón de publicar, de repente aparece en tu alma una sensación extraña, como si alguien dentro de ti apretara tu corazón, se filtrara una inquietud confusa y una voz interior susurra en silencio. ¿Por qué hago esto? ¿Qué quiero decir con ello? En esos momentos, algunas personas, como superando una resistencia interna, deciden dejar todo como está y simplemente subir la foto sin darle más vueltas, ignorando dudas y temores. Otras, en cambio, se detienen, reflexionan, hacen una pausa, apartan el teléfono y guardan ese momento en su interior, permitiéndose experimentarlo y comprenderlo por completo sin prisas. Es como si lo recuperaran, sin entregarlo en manos ajenas. Surge la pregunta natural. ¿En qué se diferencian estos dos grupos? Los que publican de inmediato y los que hacen una pausa para reconsiderar. ¿Qué impulsa a unos a compartir las fotos sin pensarlo mucho y a otros, por el contrario, a evitar las redes sociales y guardar esos momentos en lo más profundo del alma? Esta cuestión no solo se refiere a acciones concretas, sino que también involucra un aspecto psicológico profundo, relacionado con las características del mundo interior de la persona, su relación con la autoexpresión pública y consigo misma. En la sociedad moderna, donde publicar fotos parece más una obligación que una opción, es importante comprender en qué se diferencian las personas que optan por la sinceridad y naturalidad de aquellas que evitan compartir momentos personales, experimentando incomodidad interior. Para entender la naturaleza de estas diferencias, hay que remontarse a la historia del desarrollo de las redes sociales. Al principio, en la era de plataformas como MySpace y Facebook, compartir fotos no solo era interesante, sino también una fuente de alegría. Imagínate aquellos tiempos, cuando la mayoría de nosotros publicaba con entusiasmo para mostrar a amigos y familiares momentos de nuestra vida, intercambiar noticias, sentir el apoyo y la participación de quienes estaban lejos. Entonces, esto era en sí mismo una especie de juego, crear una presencia en línea, una forma de expresión, algo ligero y natural. A nadie le importaba si esa imagen coincidía con la realidad o no. Todo se hacía por intuición, sin reglas estrictas, porque las redes sociales aún no tenían una identidad definida y nosotros la construíamos nosotros mismos. Entonces, nadie dudaba ni se preocupaba demasiado por cómo presentarse de la mejor manera, qué reflejaba nuestro mundo interior o cuánto cumplíamos con los estándares de belleza y popularidad. Todo era más simple y genuino. Las publicaciones se compartían para mantener la conexión, por el calor de la relación y un intercambio auténtico de información. Con el tiempo, sin embargo, la situación comenzó a cambiar. La creciente popularidad de estas plataformas llevó a que lo que antes era simple y sincero se convirtiera en una competencia. Al principio, las personas compartían fotos para mostrar su vida a amigos y seres queridos, disfrutando sinceramente recordando los momentos pasados juntos. Pero, a medida que las redes sociales se volvían más populares, aumentaba el interés en los me gusta, comentarios y en el número de seguidores. Esto se integraba sutilmente en la conciencia de los usuarios, convirtiendo gradualmente la simple toma de fotos en casi un juego de azar. Como resultado, cada vez menos personas estaban interesadas en la autenticidad real. Cada vez más preferían mostrar solo aquello que despertaba el máximo interés en la audiencia. El resultado final era el deseo de mostrar solo lo que, en su opinión, les daría más likes y vistas. La gente empezó a seleccionar cuidadosamente cómo debía verse su publicación para que fuera lo más atractiva y llamativa posible. De esto surgió poco a poco una nueva forma de comportamiento, a la que los psicólogos llaman motivación external, cuando la principal razón para publicar fotos se reduce al deseo de recibir aprobación externa. A diferencia de la motivación interna, sincera, de compartir alegría y momentos interesantes, esta motivación externa está orientada al éxito aparente, la aprobación de los demás, la mejora del estatus frente al público o simplemente a evitar evaluaciones negativas. Poco a poco, desaparece en la gente la importancia de ser auténticos, de mostrar sus verdaderos sentimientos y características.
La sinceridad da paso a la necesidad de mostrar solo aquello que provoca una respuesta positiva y que gusta al público. Como resultado, la esencia interna de la persona, su individualidad, a menudo se borra tras la máscara del concepto de publicación efectiva. En este ambiente, las personas cada vez piensan menos en qué significan esas publicaciones para ellas y más en cómo serán percibidas por los demás. Si comparáramos el comportamiento de los usuarios a principios de los 2000 y en la actualidad, podría decirse que en los primeros años, publicar fotos era más una expresión sincera y alegre. Era una forma de mostrarse, de compartir momentos importantes, de sentir apoyo y conexión con los seres queridos. Hoy en día, en la era de una carrera visual e informativa saturada, hacer publicaciones casi se ha convertido en un espectáculo, en una actuación pública. Por ejemplo, cuando alguien va a una cita en un restaurante con gastronomía sofisticada, el deseo normal de disfrutar de la comida y pasar tiempo con un ser querido se transforma en otra cosa. Después de ordenar la cena y que ésta llegue a la mesa, muchos empiezan a esperar con paciencia el momento de tomar una foto del plato para publicarla en las redes sociales. A menudo, esta escena recuerda escenas de películas distópicas, donde incluso una simple cena oculta algo más: la exhibición de una vida acomodada. En ese momento, en lugar de sumergirse completamente en su disfrute, la persona saca del bolso su teléfono y, como un actor en escena, crea tomas estéticas. No para capturar el sabor y el momento en sí, sino solo para mostrar a los demás: aquí estoy, comiendo en un lugar caro, y fortalecer su posición en el corazón de sus seguidores. Todo esto parece una especie de obra teatral que gradualmente se convierte en una parte habitual de la vida. Esa comprensión de que mucho de lo que publicamos es más un espectáculo que una expresión sincera de uno mismo, no solo ayuda a entender a los demás, sino que en ocasiones también nos coloca en una posición más difícil a nosotros mismos. En este contexto, la motivación externa se apodera de cada uno, incluso si inicialmente la persona no tenía como objetivo volverse popular o influyente. Existe un estándar tácito, una frontera invisible, una barrera a la que muchos temen cruzar, temiendo parecer cringe o antinatural. Esta barrera construye en la conciencia un cierto campo normativo, dentro del cual cada uno siente la presión de mantenerse en un marco determinado, para ajustarse a la máscara en línea y no quedar fuera de la popularidad. Y aunque el deseo de ser fiel a uno mismo quizás todavía esté presente, la influencia de este estándar invisibiliza que muchas personas ni siquiera piensan en lo que sería realmente mejor: ser honestos consigo mismos o cumplir con los habituales límites de aprobación social. Tal vez ni siquiera sean plenamente conscientes de ello, hasta que, de repente, como un trueno en un cielo despejado, esa idea golpea su conciencia. Esa lucha interior entre la motivación externa y el impulso interno, entre el deseo de mostrarse al mundo y la verdadera sensación, suele manifestarse en una situación muy particular, conocida como la paradoja de los fotógrafos. Así que acompañemos juntos ese razonamiento. ¿Alguna vez te ha pasado que en un evento o celebración has sentido una alegría genuina? Por ejemplo, en un concierto donde tu artista favorito interpreta sus mejores canciones y te fundes con esa experiencia musical. Todo a tu alrededor parece armonioso. El alma experimenta una alegría extraordinaria y un sentido de unión con los sonidos y la atmósfera. En ese momento, sientes que todo es perfecto, y de repente te viene la idea de que aún no has tomado ninguna foto. Y en ese instante, parece que se desgarra en tu interior un peso, como si un peso invisible estuviera sobre tus hombros. A continuación, comienzas a pensar en la necesidad de capturar todo lo que sucede, como si quisieras plasmar tus emociones internas a través del objetivo de la cámara. Y aquí, en ese punto, como en un remolino, se enfrentan dos fuerzas opuestas. Por un lado, tú como observador, con todas las sensaciones, y por otro, como participante del evento, disfrutándolo. Y esperas que todo esto sea fácil porque estás fotografiando para ti, para tu placer personal. Pero en realidad, ahí radica justo el paroxismo, porque surge un conflicto. Hay que demostrar que realmente estuviste allí, que disfrutaste del momento, que lo viviste intensamente. Y al mismo tiempo, ese mismo mensaje socava la sinceridad y el valor de la experiencia en sí, transformándola en algo externo.
Todo se trata de que la brecha entre el deseo de conservar nuestras impresiones en fotos y la necesidad de mostrarlas a todos se hace cada vez más evidente. Este conflicto interno, cuando una persona intenta crear para sí misma y mostrar a su entorno al mismo tiempo, es como un círculo vicioso que solo puede romperse de una manera. Y esa manera es abandonar la necesidad de publicar cada instante en las redes sociales. Pues la tentación de compartir un recuerdo emocionante a menudo lleva a que desaparezca la experiencia genuina y valiosa, cediendo el paso al efecto externo. Precisamente, esa tendencia interna a exhibir nuestra vivencia, esencialmente, genera un círculo cerrado del que es muy difícil salir, y en cierto modo, el mecanismo moderno fue diseñado para ello. Como un astuto arquitecto, sostiene hábilmente nuestra atención, manteniéndola gracias a algoritmos especialmente diseñados para que continuemos navegando por las cadenas de contenido y zambulléndonos en ellas. Este es el principio fundamental, pues todo ello se hace en busca de beneficio. En nuestra época, cuando la atención se ha convertido en el nuevo oro, pocos están dispuestos a ver o entender una salida alternativa de esta carrera constante por likes y suscripciones. El filósofo danés Søren Kierkegaard, que vivió en el siglo XIX, comprendía esta tendencia a desviarse de las normas cotidianas y las reglas sociales. Destacaba la importancia de la autenticidad y la sinceridad, oponiéndose a estándares impuestos y comportamientos de manada. En sus escritos, subrayaba que la autenticidad personal es esa luz que debe iluminar el camino en medio de las multitudes, ya que el ruido colectivo a menudo lleva a las personas a ocultar sus verdaderos sentimientos y pensamientos. Escribió que la presión por cumplir con las expectativas ajenas, por evitar el ridículo y no parecer ridículo, puede reprimir nuestro auténtico yo. De manera similar a como hoy nos abruma la avalancha de información y de publicaciones en redes sociales, sus palabras siguen siendo de gran actualidad. Advertía que, precisamente, esa tendencia a someterse a los estándares, a evitar situaciones donde nos puedan considerar un fracaso, estrecha los horizontes de nuestro mundo interior y desplaza la sinceridad. Su inquietante advertencia sobre la pérdida de la autenticidad resuena especialmente en estos tiempos, pues hoy en día se vuelve evidente por qué sucede esto. En la sociedad moderna, la multitud ya no es solo un conjunto de personas indiferentes o una conciencia colectiva en espacios virtuales. Se ha convertido en un sistema complejo de algoritmos creados intencionadamente para retener nuestra atención. Los algoritmos no son solo reglas o programas, sino mecanismos poderosísimos diseñados para que sigamos involucrados al máximo en el contenido de determinada plataforma. Esto explica que sentimientos como la inseguridad, la ansiedad o la duda, forzados en nosotros, se conviertan en productos que generan beneficios. Cuando nuestro smartphone nos dice que la cámara está obsoleta o que ya es hora de cambiar de teléfono, simplemente compramos uno nuevo sin pensarlo. Si, en cambio, escuchamos sobre la necesidad de perder unos kilos de más, podemos comprar algún té para adelgazar anunciado, que promete resultados inmediatos. En medio del ruido constante que nos rodea, parece que todo a nuestro alrededor nos dicta sus propias reglas. Constantemente nos sometemos a estándares impuestos por famosos o algoritmos. Lo que está de moda, quién está en tendencia, qué se considera digno de atención. Algunos se preguntan, ¿por qué participar en esta manada infinita? ¿Por qué es importante cada publicación o su ausencia? A estas reflexiones responde uno de los grandes filósofos franceses, Albert Camus. En sus ideas yace la noción de que la resistencia y la desobediencia generan conciencia y comprensión verdadera. Hablaba de la rebelión como la manifestación más importante del espíritu humano. Para quien conscientemente se niega a participar en esa carrera infinita por los likes, resulta evidente que su elección es un acto de protesta contra las reglas impuestas. Estas personas, en esencia, son los habituales rebeldes que rechazan la lógica de la falsa apariencia y las imágenes superficiales para sí mismos y los demás. En un mundo donde todo se convierte en un espectáculo, la artificialidad y la falsedad a menudo son la norma. Negarse a participar sin pensamiento en este sistema suele ser un acto de resistencia, un tipo de protesta digital que se expresa en silencio y desinterés. En este contexto, mantener el silencio y abstenerse de publicaciones constantes se convierte en una forma de lucha, incluso en un tipo de activismo contemporáneo.
Al optar por no publicar fotos propias o no compartir pensamientos, la persona rechaza ese sistema abrumador que, en esencia, destruye la sinceridad y la individualidad. Este acto puede verse como una especie de huelga digital, una protesta contra la estandarización y la simplificación de la experiencia humana, un intento de mantener la autenticidad en un mundo lleno de superficialidad. Y en esto radica la verdadera fuerza. Al negarse a participar en mecanismos que difuminan la individualidad, las personas pueden recuperar el control sobre su vida y su mundo interior. Negarse a seguir el estándar habitual no es simplemente liberarse de ciertas reglas o patrones de conducta. Es evitar conscientemente el uso de herramientas de subordinación y manipulación, incluso cuando se trata de transmitir mensajes completamente justificados y razonados. Este enfoque recuerda la famosa frase contundente de Gilcom Heron: "La revolución no será transmitida por televisión". Esta imagen ilustra perfectamente la idea de que los cambios reales y la lucha por una nueva realidad ocurren más allá de los medios oficiales, dentro de cada uno de nosotros, en nuestras perspectivas y acciones. Al alejarnos de las reglas convencionales y los caminos habituales, la persona recorre un camino que desde hace tiempo se ha establecido como la oposición a la imposición masiva y la propaganda. Por eso, cuando elegimos abstenernos de expresar en formas tradicionales, no debemos engañarnos creyendo que esto automáticamente nos hará más comprensibles o más inspirados. De lo contrario, corres el riesgo de convertirte en una caricatura de tu posición, transformando tu lucha en algo superficial e incluso, a veces, cómico. La razón principal para dejar las redes sociales no es volverse una persona insípida o gris, a quien no le interesan estas tecnologías modernas. Al contrario, se trata de un deseo de revelarse por completo, de obtener la individualidad y de vivir en armonía con sus propias creencias, lejos de la multitud que impone estereotipos y moldes. En otras palabras, si gastas toda tu vida tratando de convencer a los demás de que están equivocados en sus publicaciones o comportamientos en Internet, al final puedes obtener el efecto contrario. No solo parecerás ajeno y poco natural a los ojos de los demás, sino que también corres el riesgo de perder la sinceridad en tu percepción de la realidad. En las personas, a pesar de su complejidad y diversidad interior, se oculta una sorprendente sencillez. La idea principal es que a veces basta con entender y aceptar que simplemente a alguien le apetece beber un refresco frío en un día caluroso de verano. Sabe que no es la bebida más saludable y puede entender tu comentario, pero difícilmente aceptará renunciar a ese placer, incluso si insistes con terquedad. En eso reside la naturaleza oculta de la libertad humana y la necesidad de placeres, que a menudo parecen pequeños, pero que son importantes para cada individuo en particular. Ahora, acerca de las redes sociales y su papel, este ámbito se ha convertido para muchas personas modernas, especialmente para la juventud, en algo parecido a un teatro en vivo, en funcionamiento constante. En este universo virtual, existe la sensación de una presencia constante de observadores, ya sean millones o cientos de miles. Los adolescentes, especialmente los de la generación Z, crecen en un entorno donde se presupone que su comportamiento, palabras y pensamientos son como si se presentaran ante una audiencia. No es una declaración formal, sino más bien una observación de cómo funciona su psicología a nivel subconsciente. Precisamente, el psicólogo David Elkin describió la adolescencia como un periodo en el que la persona desarrolla la sensación de una audiencia imaginaria, incluso cuando los teléfonos y gadgets están apagados. Esta generación parece estar siempre lista para actuar, basándose en la suposición de que alguien está mirando, escuchando o evaluando cada uno de sus movimientos. Y no es de extrañar. Esto lo refleja el creciente interés en el concepto de la generación alfa, que ha emergido recientemente, y su característica muy marcada. La esencia de este término y de los memes asociados a él radica en la idea de que es necesario contar con una audiencia para que ese meme o tendencia tenga sentido. Sin espectadores que participen activamente, no es nada. Sirve como un símbolo de pertenencia y de pertenecer a un grupo determinado, un testimonio de que la persona está informada y al tanto de lo que sucede. Todo esto es pura actuación, un espectáculo cuidadosamente planeado, nada más que interpretar un papel para los demás. En esta sensación, la persona no solo expresa su identidad, sino que muestra su participación, su avanzada, su capa en el grupo.
Todo esto es un acto, dependiente de factores externos, totalmente no sincero interiormente y igualmente espectacular desde fuera. Además, los niños y jóvenes modernos han heredado de sus ídolos patrones de comportamiento y lenguaje diferentes. Cuando antes los mayores admiraban a deportistas como Michael Jordan, ahora sus ídolos son youtubers populares y streamers en la plataforma Twitch. Incluso comienzan a imitar sus entonaciones, modales, utilizan un lenguaje propio de la audiencia joven, una especie de acentuado TikTok. Estas características de pronunciación y forma de presentar el contenido provienen del espacio digital y ahora gradualmente invaden su habla cotidiana, borrando las fronteras entre el modelo virtual y la realidad. Este cambio se debe a que cada una de sus palabras, cada gesto y cada mensaje social hoy forman parte de una especie de performance, de un teatro en miniatura donde cualquiera puede convertirse en creador, con la esperanza de ser algún día popular y viral en el mundo virtual. Como resultado, incluso la palabra chat, que antes era solo una función en los mensajeros, ahora puede usarse como pronombre personal, como si se convirtiera en una parte inseparable de su identidad. Este término coloquial surgió gracias a la cultura virtual del streaming y las comunicaciones en Internet. El uso de las redes sociales hoy en día es algo más complejo que simplemente intercambiar fotos o mensajes cortos. Es una transformación en algo parecido a un espejo constante que refleja la propia personalidad. Surgen sensaciones muy extrañas, casi mágicas, de responsabilidad y necesidad de mantener cierto estilo. Cada publicación, me gusta, estética, todo ello no es casual. Estas acciones crean una base de datos que se construye en torno a ti y tu reputación. En algún momento, todos estos pequeños elementos se transforman en una imagen unificada, en una de las principales partes de tu lado ceremonial de la personalidad, que se forma a partir de huellas digitales. Sin embargo, en cuanto esa imagen se afianza, se vuelve muy frágil y vulnerable. Incluso los cambios más pequeños o desacuerdos pueden destruir esa máscara, dejarte sin protección ante el entorno y tu yo interior, que es muy sensible a cualquier pequeña traición a su integridad. En la vida real, la identidad de una persona en el contexto social y cultural siempre es mucho más flexible y cambiante de lo que a veces parece a primera vista. En realidad, la capacidad de la personalidad de manifestarse de formas diferentes depende del entorno, la situación e incluso el estado de ánimo en un momento concreto. Por ejemplo, en un grupo de amigos pueden percibirte como una persona amable, un poco ruidosa, con un agudo sentido del humor y la capacidad de animar a los demás, precisamente por esas cualidades por las que destacas en tu círculo cercano y con conocidos. En otra empresa, ya sea con colegas o familiares, puedes ser percibido más bien como una persona enfocada en el trabajo, seria y profesional, ya que en un entorno laboral los límites de la libertad personal se reducen a estrictos marcos de la etiqueta profesional. En otras palabras, con algunas personas muestras una faceta de tu carácter, con otras, completamente diferente, adaptándote a las demandas del entorno. Además, lo mismo es válido en relación con las figuras públicas, especialmente quienes tienen una presencia activa en las redes sociales. Por ejemplo, una estrella de cine o televisión no necesariamente es la misma persona que conocen en su vida privada o en el set de filmación. La imagen pública que crean suele ser un retrato más global y aplicado, construido a partir de sus papeles y apariciones en público. Allí, prácticamente no es posible que ocurra un conflicto con los seguidores. Cualquier comentario desafortunado o reacción negativa se percibe como una traición al papel establecido, como una ruptura de una identidad congelada. Así, celebridades con un alto nivel de popularidad, como Jennifer Lawrence o Scarlett Johansson, a menudo declaran abiertamente que deliberadamente evitan las redes sociales. Esto no se debe a que se consideren superiores o que no quieran estar más cerca de sus seguidores, sino porque su actividad profesional requiere una estrategia diferente. Su tarea es interpretar el papel de una tabla vacía, inocente y universal, sobre la cual el espectador proyecta su fantasía, y les es importante mantener cierta versatilidad interna que no pueda ser destruida por una exposición excesiva. Para los actores que prefieren no participar activamente en las redes sociales, es evidente que esa presencia pública constante a menudo se convierte en un factor que consolida su imagen, haciendo que sea prácticamente inmutable y congelada.
La frecuente actualización de fotos, publicaciones y emociones crea un efecto de identidad restringida, en la que la persona prácticamente se convierte en un producto, una marca o un alter ego destinado a un público específico. Como resultado, aparece el llamado efecto de bloqueo. La persona se vuelve conocida solo en un nicho particular donde ha logrado el éxito. Y esto no siempre es beneficioso. Por ejemplo, si tú eres un especialista en actitud positiva hacia tu cuerpo y promotor de la aceptación de tu propia imagen, cualquier momento de inseguridad o duda, incluso si es breve y natural, puede llevar a que tus seguidores o fans comiencen a alejarse de ti. Ya no se te percibe como una persona con una estructura interna compleja, sino que te transformas en un producto, una marca, una voz, destinada a cumplir un rol específico, que debe permanecer siempre impecablemente positiva y coherente. Quien evita conscientemente compartir fotografías y partes de su vida en las redes sociales, no da solo un paso, sino que realiza una especie de escape de su cámara sellada, un jailbreak, rompiendo el estereotipo de una personalidad congelada y fija. Esa persona regresa a una percepción más flexible y pluralista de su yo, donde la identidad vuelve a ser más fluida y maleable, capaz de cambiar con el tiempo. En esencia, esto implica un regreso a una identidad más libre, dinámica y no atada a una única forma o rol. Aunque parece que este grupo constituye una minoría en la sociedad, en realidad no es así. Desde hace varias décadas, existe una regla no escrita en la cultura digital que afirma que solo aproximadamente el 1% de los participantes de las plataformas crean contenido, unos 9% interactúan con él, y la gran mayoría, más del 90%, solo consume lo que publican otros. Es interesante que ahora cada vez hay más usuarios pasivos, y muchos de ellos toman conscientemente medidas para dejar de publicar, incluso contenido mínimo. Algunos, que antes compartían nuevas fotos después de cada evento importante o solo por diversión, ahora limpian sus perfiles, dejando solo lo que en realidad es muerto peso. Según investigaciones realizadas en 2023, cerca del 47% de los miembros de la generación Z elimina sus publicaciones porque, debido a la falta de respuestas y reacciones, sienten que sus esfuerzos han quedado sin atención. Otro tercio, además, evita completamente compartir sus pensamientos y momentos felices de su vida en línea, por miedo a la condena o a la reacción negativa de su entorno. Sin embargo, esto no significa que abandonen totalmente las redes sociales o que renuncien por completo a la exposición pública. Al contrario, este cambio se asemeja más a un paso del trasvase abierto y público a formas más cerradas de interacción e intercambio de información. La popularidad de los grupos cerrados, listas privadas de personas de confianza o friends lists, aumenta notablemente, ya que las personas sienten mayor protección contra las consecuencias negativas y la crítica. En definitiva, se orienta hacia la creación de pequeños y cuidadosamente seleccionados comunidades que brinden seguridad y comodidad, en lugar de un flujo público abierto e indefenso. El mundo moderno se sumerge cada vez más en la era de una realidad digital efímera y fugaz, donde el contenido efemeral o efímero ocupa un lugar cada vez mayor en nuestra vida cotidiana. Imagínese plataformas sociales como Instagram, TikTok, WhatsApp o Snapchat, donde las historias, fotos y videos desaparecen en poco tiempo, a menudo en solo 24 horas. Este mecanismo crea una sensación de libertad temporal, aliviando al usuario de la presión de registrar constantemente su vida mediante una huella digital de larga duración. Él prácticamente nos da la oportunidad de compartir momentos sin pensar en las consecuencias a largo plazo, ya que todo desaparece, se desvanece y desaparece. De esta forma, hemos sido testigos de la aparición de una nueva categoría de participantes, usuarios silenciosos y discretos que conscientemente evitan involucrarse activamente en el juego de los algoritmos sociales. Aquellos que prefieren mantenerse en las sombras, minimizando su actividad y evitando la fila habitual de me gusta y comentarios. Pero incluso estos participantes más tímidos no están protegidos de la influencia de este sistema. Esa, quizás, sea la paradoja. A pesar de su silencio y desaprobación, incluso quienes prefieren mantenerse al margen terminan siendo vulnerables ante la poderosa influencia de las redes sociales y sus efectos negativos. Y surge una pregunta lógica. ¿Por qué, a pesar de todo esto,
la verdad y la sinceridad no gozan de popularidad. En la superficie parece que todos participan activamente, publican información, crean contenido y comparten detalles de su vida. Pero en realidad, esa mayoría silenciosa tiene en sus manos todas las cartas, ya que son los verdaderos portadores del poder. La verdadera autoridad está oculta en la mente y el corazón de quienes prefieren no realizar movimientos activos. Cuanto antes seamos conscientes de esto, antes surgirá la necesidad, tarde o temprano, de enfrentarse al sistema que se alimenta de nuestros datos y los transforma en una fuente de beneficios para las grandes corporaciones tecnológicas. Dado que la cultura moderna valora la exhibición pública y la visibilidad, ocultar nuestra información personal se convierte en un acto de autocontrol y fortaleza interna. El nivel de desarrollo de la generación criada en condiciones de comparaciones constantes, crítica consigo misma y con los demás, hace que decidir mantener en privado la intimidad de nuestro mundo interior sea tan importante como cualquier otra forma de luchar por la independencia de la mente y el espíritu. En esta realidad en rápida transformación, la memoria se convierte en materia prima que la inteligencia artificial y los algoritmos extraen para obtener información sobre nosotros. Estas tecnologías recopilan nuestra experiencia, la analizan y la devuelven en forma de una versión aproximada y cruda de nuestros deseos y necesidades, a veces incluso deformada. En estas circunstancias, la negativa consciente a publicar momentos personales puede convertirse en el único medio de preservarse, de mantenerse ajeno al sistema, de evitar evaluaciones y, lo más importante, de impedir ser convertido en mercancía. Por lo tanto, cuando eliges mantener un momento importante solo para ti, estás tomando una decisión valiosa y poco frecuente. En ese acto reside una fuerza profunda, la capacidad de no sucumbir a la presión de la realidad especular, donde todo se mide y compara. No debes pensar que desapareces o te pierdes en el flujo general, ya que, en esencia, en esos momentos personales y no revelados se encuentra el verdadero valor. Quizás esa parte de ti que no puede ser utilizada ni explotada por los algoritmos sea la más sincera y auténtica. A veces, la simple presencia de silencio, tranquilidad y la posibilidad de conservar algo propio es mucho más importante que cientos de likes o aprobaciones virtuales. Eso es precisamente la esencia. La verdadera belleza y el auténtico yo a menudo están escondidos en esos momentos que permanecen solo para ti, que no están destinados a una publicación masiva y no se convierten en mercancía. Que esto sirva como recordatorio de que no todos los momentos importantes requieren una expresión inmediata outward y una demostración pública. A veces, es mejor guardárselos para uno mismo, pues en esos instantes personales e inapropiados reside el valor real, que con frecuencia es mucho más importante que cualquier marca virtual o estadística. Y, al fin y al cabo, son precisamente estos momentos los que nos ayudan a mantener nuestra individualidad, nuestra singularidad, nuestra libertad interior, en un entorno de vigilancia constante, donde la memoria de cada uno de nosotros se convierte en información utilizada para generar contenido y obtener ganancias. Es importante recordar que siempre existe la opción de escoger, guardar algo dentro, no permitir que el sistema capture completamente nuestro mundo interior. Quizá, esos momentos escondidos tras los límites de la pública exposición sean la manifestación más valiosa y genuina de nuestro yo. Así, que la tranquilidad interior y las experiencias personales nos sirvan de apoyo, como un recordatorio de que el verdadero valor está en nosotros mismos, y que a menudo reside precisamente en esos momentos que solo nosotros guardamos.